Buen día para todos. El presente video es para explicar cómo poder llevar a cabo simulaciones de circuitos electrónicos con aplicaciones móviles en las cuales pueden trabajar en sus celulares, tabletas, todos con el sistema operativo Android. Por tal motivo, realizamos el siguiente video tutorial. Para ello voy a utilizar un simulador de Android de tal forma de que ustedes puedan apreciar lo más parecido a lo que viene a su dispositivo móvil, ya sea celular o tableta. Para ello vamos a identificar y a descargar los programas a utilizar. En este caso va a ser el programa de Droid Tesla. Vamos a Google Play y en la parte de su buscador vamos a teclear Droid Tesla. Y vamos a escoger el primero, ya que nos va a aparecer Droid Tesla Pro, pero se trae un costo de 185 pesos. Entonces la finalidad es no gastar y llevar a cabo la simulación. Instalamos, esperamos el proceso de descarga y posteriormente el de instalación. Este simulador nos va a servir para llevar a cabo lo que estamos viendo en clases. Ya se está descargando y ya se instaló. Entonces procedo a abrir el simulador Droid Tesla. Le damos aquí que puedan permitir acceder a nuestras fotos. Cuando ingresamos a la aplicación de Droid Tesla, vemos una pequeña interfaz con diferentes opciones. Entre ellas la de nuevo proyecto, crear un nuevo subcircuito, mis proyectos, que sería la carpeta donde estarían guardando, trabajar proyectos en línea. Este es como si se salieran a la interfaz de inicio y regresaran a su trabajo. Y otras como información de la aplicación, tu cuenta, algunas configuraciones, ejemplos y algunos temas. Pero nosotros vamos a trabajar prácticamente con esta, la primera opción, que es nuevo proyecto. Ya que si ustedes utilizaran la segunda opción que dice nuevo subcircuito, estarían trabajando casi con un diagramado y no podrían simular ustedes los proyectos. Entonces vamos a trabajar con nuevo proyecto. Rápidamente describo la interfaz gráfica. Tenemos del lado izquierdo una columna con varias opciones. La primera es prácticamente los tres puntitos, es guardar el proyecto, actualizarlo, hacer un zoom, exportar alguna imagen a su teléfono. Por ejemplo, si vamos a simular alguna imagen del osciloscopio, podemos exportar esa imagen para tenerla nosotros como una captura de pantalla. Y algunas otras opciones no tan relevantes. La segunda y la tercera prácticamente nos va a servir para centrar la pantalla, y si nosotros nos movemos en nuestro área de trabajo, nuevamente nos localiza donde tenemos nuestro circuito. Este es para guardar el documento. La flecha hacia atrás es para deshacer algún cambio que hagamos en nuestro circuito, y flecha hacia adelante es rehacer. El botón de abajo es para, en este caso, ejecutar o darle play a la simulación. Ahora bien, del lado derecho tenemos aquí los elementos para poder llevar a cabo la medición de los circuitos. Vamos a darle clic y aquí tenemos una variedad de elementos. Entre ellos tenemos un amperímetro de corriente alterna, un voltímetro de corriente alterna, amperímetro de corriente directa, voltímetro de corriente directa y un osciloscopio. Normalmente lo que vamos a utilizar vendrían siendo voltímetro y amperímetro en DC. Corriente alterna, mejor trabajamos con osciloscopio. En este caso voy a agarrar un osciloscopio para que vean más o menos cómo trabajan. Vámonos con la segunda opción, los que son la parte de switch o conmutación. Aquí tenemos algunos switches controlados por corriente, algunos relevadores dobles o relevadores sencillos, un switch doble y un switch sencillo, y algunos switches controlados por algún parámetro que en este caso sería voltaje. Lo que más estaríamos utilizando aquí sería este switch, y los relevadores sencillos y dobles.
Casi lo que estoy dejando aquí en pantalla, estos 4. Bueno, el tercer componente viene en diferentes circuitos integrados que se trabaja con flip-flops, circuitos integrados de timer y los más básicos. En el cuarto elemento tenemos por aquí las compuertas lógicas, lo que se trabaja en electrónica digital. Y tienen las diferentes compuertas desde AND, NAND, sus inversas, sus NOR, NOT, OR, XOR y XOR negadas y el número de los números de entradas que soportan cada uno de ellos. Ya de lo que vayan ocupando ustedes van eligiendo. Posteriormente tenemos el área de semiconductores que vendría siendo en este caso transistores del tipo FET, JFET, MOSFETs, los básicos que vendría siendo el NPN y el PNP del BJT, etc. Con el siguiente elemento tenemos lo que es diodos y tenemos todos los derivados de este diodo. Tenemos un puente de diodos, un diodo LED y un diodo Zener. Tenemos aquí en la parte del elemento de tierra, tenemos todo lo que vienen siendo las fuentes de poder. Tenemos fuentes de poder, de corriente, de voltaje, estas son las que más utilizamos. Fuentes de poder controladas por algún otro parámetro, en este caso no las vamos a estar utilizando tanto. Tenemos también por aquí fuentes de poder de corriente directa, estas sí son de las más utilizadas y sobre todo la tierra. Entonces lo que estaremos ocupándonos aquí sería tierra, la batería o la fuente de poder de corriente directa y esta que tenemos aquí, de corriente alterna. Finalmente, nos vamos con los elementos pasivos que vendrán siendo en este caso resistencias, capacitores y bobinas, pero vamos a dar un recorrido también por ello. Tenemos aquí display de 7 segmentos, amplificadores, bulbos, esos quieren decir que son lámparas, capacitores, inductores, puntos de unión, etiquetas para poner algún tipo de texto, resistencias variables o también conocidos como potenciómetros, resistencias y transformadores. Entonces ya visto más o menos el recorrido que tenemos aquí, vamos a proceder a hacer algún pequeño circuito. Para ello pues vamos a utilizar texto. Vamos a utilizar también por aquí vamos a utilizar alguna resistencia. Una resistencia variable. Para que sepamos utilizarla también o configurarla. Resistencia variable. Una resistencia sencilla. ¿Qué más? Una lámpara. ¿Qué más podemos hablar de aquí que nos pudiera servir? Y por el momento creo que nada más. Eso es en la parte de componentes pasivos. En la parte del símbolo de tierra tenemos por aquí que vamos a utilizar una fuente de poder de corriente alterna. Entonces aquí le indicamos. Y sobre todo aquí también un circuito no funciona si no tiene su respectiva tierra. ¿Qué más? De aquí sería todo. Vámonos con switch. Switches. Voy a utilizar un interruptor o switch sencillo. Y yo siento que con esto estaríamos ocupando todo lo básico. Ahora bien, hay que ordenar y cablear. Entonces en este caso la fuente de poder, hay que meterse que esté de forma vertical. Solamente giramos los componentes de esta manera. La lámpara o el foco también. Hay que girarlos. Así. Vamos a estirarlos un poquito más para que no se estén juntos. Vamos a dejarle un poquito más de espacio. Procuren siempre seleccionar más un elemento para que lo puedan mover fácilmente. No nos va a influir tanto ahorita en esta simulación, pero lo quiero poner para que sepan cómo pueden ir variando los elementos resistivos.
y nuestra etiqueta. Etiqueta por aquí le podemos poner un nombre. Bueno, un poquito atrás. Para poder editar cada uno de estos elementos, es decir, configurarlos con sus diferentes propiedades, solamente hay que darle doble clic o en su defecto seleccionar y irnos al engrane que tenemos del lado derecho. Entonces aquí aparece texto, mi etiqueta o my label. Vamos a ponerle aquí pues nuestro nombre, no sé, Roberto Cerritos. Así lo dejamos. Y pueden poner alguna otra etiqueta más para poner o especificar el nombre del circuito. ¿Qué más podemos poner aquí? Vamos a configurar la fuente de poder de corriente alterna. Vamos aquí al engrane y nuevamente el voltaje que tenemos en los circuitos de nuestras casas eléctricos son de 127 volts de corriente alterna. Vamos a ponerle 120. En el caso del foco, la lámpara, vamos a seleccionarlo también para configurarse. Le damos al engrane. El engrane te dice que soporta máximo 120 volts. Para no tener ningún tipo de problema, vamos a subirlo hasta 200. Ya que nos va a dar problemas en el simulador. Y podemos cambiar el color del foco. En este caso vamos a ponerle un rojo, no sé. Ya tenemos configurado la etiqueta, nuestra fuente de poder, en este caso nuestro bulbo o lámpara o foco, el switch. En el caso del switch tenemos también una forma de configurarlo. Le damos doble clic y tenemos que el switch va a estar abierto y va a estar cambiando usando la tecla. Aquí no hay otro parámetro más que cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un detalle. Yo presioné sin querer el circuito o moví la pantalla y se movió todo el circuito. Ya no aprecio nada, entonces para eso sirve estas teclas que tenemos aquí. Lo ubica y te lo pone en el centro del área de trabajo. ¿Ok? Con cualquiera de estas dos se pueden apoyar. Bueno, vamos con el potenciómetro. Para ver su configuración nos vamos al engrane. Dice que esta resistencia es de 1 kilo. Podemos cambiar el valor. Vamos a ponerle que es de 3.3 kilos. Le damos en aceptar. Y dice que podemos ir cambiando o incrementando o decrementando el valor de esa resistencia utilizando dos teclas. En el caso de las tabletas o teléfonos, con la tecla de subir volumen y bajar volumen lo pueden decrementar. En mi caso yo voy a modificar esto porque estoy utilizando una computadora. Voy a ponerle la letra Z para incrementar y para decrementar la letra X. En el caso ustedes lo dejan así si están utilizando su dispositivo móvil. Y finalmente tenemos una resistencia aquí. Esa resistencia pues también le podemos cambiar el parámetro de voltaje o corriente como tal. Lo seleccionamos, vamos al engrane y podemos cambiar en este caso pues el valor. Vamos a ponerle que es de unos 500 ohms. Aquí quitamos esto para que nos quede nada más simplemente ohms. Y ahí tenemos. Ahora bien, ya nuestro circuito como tal ya lo distribuimos, solamente hay que cablear. Para ello le damos aquí en el extremo del elemento y al otro extremo que queremos unir, y así nos vamos sucesivamente con cada uno de los componentes que tenemos en nuestra red de trabajo. Voy a unir este con este y si se fijan la línea quedó muy abajo, pero al momento de seleccionarla yo puedo bajarlo un poco más y finalmente dejo la tierra al final para conectar. Y ahí tenemos nuestro elemento, nuestro circuito. Le damos play para ver cómo funciona de primera instancia. Y aparece aquí un pequeño como reloj o cronómetro. Es el tiempo que está corriendo en la simulación. Ahora bien, ustedes no pueden ver nada que está sucediendo aquí. ¿Por qué? Porque el switch está
abierto y tengo que presionar la tecla A para poder cerrar. Entonces, le damos a la tecla A y vemos que la corriente pasa por las dos resistencias y la lámpara. Le presiono nuevamente la letra A o la tecla A y apagamos. Abrimos y cerramos el switch. Vamos a parar un poquito la simulación porque aquí noté que se hizo una conexión mal. Normalmente cuando trabajamos nosotros con elementos que vienen siendo potenciómetros, normalmente se conecta la patita del medio para que nosotros podamos variar. Haz de cuenta que es la perilla donde vamos a estar girándolo. Por tal motivo, este enlace que está aquí está mal. Entonces selecciono la línea que quiero cortar y me voy donde aparece la crucecita para poder eliminarla. Este tendría que ir conectado de esta forma. Vamos a girarlo para que nos quede de mejor manera. Por ejemplo, aquí yo le di hacia atrás en la computadora. No es una tableta como tal, ya les había mencionado. Me sacó al menú principal. Si le sucede esto, solamente se regresa aquí donde dice Back to Work, de regreso al trabajo. Y estamos otra vez en lo que estamos haciendo. Les comentaba aquí que este potenciómetro está mal conectado, entonces vamos a desconectar. Y vamos a proceder, en este caso, a eliminar el cableado para hacerlo nuevamente. Este potenciómetro tendría que ir conectado de la siguiente manera. Cableamos nuevamente. No, hay que girarlo del otro lado para que nos quede mejor. Así. Cableamos un extremo del circuito acá, el otro extremo que es la perilla que va a estar cambiando hacia la otra resistencia y la tercera patita a tierra. Así es como debería ir conectado este. En el funcionamiento del encendido de la lámpara no nos influyó mucho, pero vamos a ver cómo trabaja Play. Nuevamente presiono la tecla A para cerrar y abrir el switch y ver cómo opera. Ahora bien, ya vemos cómo funciona la fuente de poder, cómo enciende la lámpara, cómo trabaja y opera el switch, pero ahora nos falta ver lo que viene siendo el valor de la resistencia fija. Se queda como tal, pero la resistencia que nosotros podemos modificar, debemos configurado que con la letra Z incrementa y con la letra X disminuye. Vamos a ver cómo esta flechita va a estar cambiando. Es lo que les decía que es la perilla de modificación. Vamos a presionar la letra Z. Si ustedes se fijan, este parámetro de porcentaje empieza a incrementar. Y si ustedes se fijan, quiere decir que el potenciómetro está a su máxima carga. Entonces, como el potenciómetro está en su máximo valor, está consumiendo toda la corriente y no deja pasar nada a la lámpara. Pero si yo voy decrementando o disminuyendo el valor del potenciómetro, va a empezar a pasar corriente de poco a poco. 94, en 89 todavía empieza a prender. Desde 89 hacia abajo va a estar prendiendo la lámpara. Entonces, si yo le pongo a 1%, quiere decir que la resistencia casi vale 0 y todo va hacia la lámpara. Cuando yo lo pongo al 100%, quiere decir que la resistencia está en su máximo valor y no deja pasar nada de corriente y por eso no le pasa nada a la lámpara, a pesar de que el switch está cerrado. Entonces, esa es una resistencia que va cambiando de acuerdo a tú la vayas modificando. Bueno, son algunos elementos básicos para trabajar. Otra cosa importante, vamos a parar la simulación. Vamos a trabajar con un instrumento de medición para ver cuánto voltaje está cayendo aquí. Vamos a trabajar con un voltímetro. Vamos a colocarlo aquí al lado del foco de la lámpara. Ya metí otro. Borramos. Y en este caso pues me conviene girarlo, ¿no? Y si queremos ver cuánto voltaje está pasando en esta lámpara, solamente
Seleccionamos y unimos al extremo de acá, donde queremos que vaya conectado. Y esto de igual forma. Es para medir cuánto voltaje tenemos ahí. Y algún otro instrumento importante de medición que de los más utilizados sería el osciloscopio para ver la forma de onda. Osciloscopio. Vamos a poner aquí un osciloscopio. Déjalo de este lado. Así apreciamos los dos elementos. Selecciono otro de estos. Ahí disculpen un poquito porque estoy trabajando en la computadora simulando una tableta, entonces no me acostumbro todavía. Bueno, para poder conectar el osciloscopio, voy a subir un poquito más. Vamos a trabajar, vamos a poner que esta la queremos que sea de este lado. El extremo del canal A lo voy a conectar al positivo de la fuente, o sea, positivo del osciloscopio del canal A al positivo de la fuente, y el negativo del osciloscopio a la parte negativa de la fuente de poder. Ya lo tenemos. Ahora bien, antes de empezar a trabajar esto, hay que configurar el osciloscopio también. Entonces vamos a trabajar con el canal A. Si yo voy a trabajar nada más con un canal, nada más configuro uno. Pero si voy a trabajar con los dos canales, hay que configurarlo. Entonces simplemente le damos clic a configuración. Y aparece la opción de Show Osciloscopio. O sea, mostrar osciloscopio. Le dices que sí. Y vamos a irnos con los parámetros más importantes, que en este caso vendría siendo la división de tiempo. Aquí normalmente ya hemos trabajado que si vamos a trabajar con una frecuencia de 60 Hz por la fuente de poder, es 1 entre 60, podemos trabajar con 16 milisegundos. Podemos trabajar con 16 milisegundos, vamos a dejarle, para que podamos apreciar mejor la forma de onda, vamos a ponerle 10 milisegundos, a ponerle unos 5, a ver cómo aparece. Y acá dice canal A. El canal A dice que cada cuadrito va a valer 1 volt. Como vamos a trabajar con valores de corriente alterna, 1 volt contra 120 volts es muy grande, no lo va a poder apreciar. Entonces vamos a ponerle que cada cuadrito del osciloscopio valga, no sé, vamos a hacer una prueba de 50 volts. Vamos a ver cómo nos sale. 50 volts. Y en este caso, si yo quisiera ver también configurar el canal B, igual le pongo 50 volts, lo selecciono y le pongo 50 volts. Estos sí trabajan con los dos canales. En este caso no me voy a trabajar con un solo canal. Y es lo más importante que podamos modificar en esta forma. Otra cosa, el canal A, que es el que tenemos conectado, nos va a salir la forma de onda de color rojo. Y en el canal B nos va a salir de color azul. Por ejemplo, si yo quiero cambiar eso, pues le puedo poner un poderoso fuchsia. Ya lo tenemos. Y aparece nuestro osciloscopio. Para ello, pues vamos a darle play. Y ahí tenemos una forma de onda. Si ustedes se fijan en la parte del multímetro, tenemos que está cambiando constantemente. Aquí se cometió un error. ¿Por qué? Estamos trabajando con corriente alterna. Entonces yo utilicé un multímetro para medir corriente directa. Esto hay que modificarlo ahorita. Y aquí tenemos el osciloscopio con la forma de onda de color fuchsia. Y tenemos que la forma de onda aparece de corriente alterna. Vamos a modificar este parámetro para poder apreciarla un poquito mejor. Y vamos a cambiar este multímetro para que sea multímetro que mida corriente alterna. Usamos. Vamos con el osciloscopio. Vamos a cambiar un poquito la división de tiempo. La división de tiempo está bien. El canal A vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacer que cada cuadrito del osciloscopio mida, sí, cada cuadrito mida 100. Acá lo dejamos en ese 50, no lo vamos a ocupar si lo dejamos. Y vamos a también a modificar, vamos a dejarlo así para que se vea un poquito todo el circuito completo con el osciloscopio. Para ello la seleccionamos, eliminamos y nos vamos a fuentes de poder, digo instrumentos de medición, que son donde aparece la letra A. Y yo había seleccionado
multímetro de corriente directa. Lo que voy a ocupar si es un multímetro, pero que sea de corriente alterna. Entonces sería el siguiente que está aquí. Entonces, selecciono y lo ponemos a un costado. Igual lo seleccionamos y giramos para que lo podamos trabajar de forma adecuada. Ya con nuestro multímetro que va a medir voltaje de corriente alterna, lo conectamos en este caso al circuito y aquí aparece una serie de puntitos que dice C y D. Me dice, ¿dónde quieres conectarlo? Pues lo podemos conectar en el C, no hay ningún problema. Conectamos de aquí hacia acá. Me dice que aparece un punto que se llama D. Lo seleccionamos aquí en el D y ya tenemos nuestro circuito conectado. Ahora ya tenemos nuestro multímetro y procedemos a la simulación. Tenemos nuestra fuente de poder que está trabajando porque está prendiendo el foco o la lámpara. También tenemos por aquí que el osciloscopio va a estar alternando con la señal de color fuchsia. Y finalmente vemos el valor de la corriente alterna de esta lámpara, que son alrededor de 23 volts de corriente alterna que está consumiendo. Ahora bien, esto puede ir variando si yo modifico, por ejemplo, si yo presiono la tecla A, pues todo se va a apagar. Y la lámpara ya no está produciendo ningún tipo de iluminación. ¿Por qué en el osciloscopio sigue trabajando? El osciloscopio sigue trabajando porque está conectado a la fuente de poder y eso no se apaga, se desconecta de aquí hacia acá. Ahora bien, volvemos a conectar y tenemos otra vez el indicador a la lámpara encendido apagando. Pero ya hemos dicho que si ustedes presionan las teclas de más y de menos pueden ir modificando el valor del potenciómetro. Entonces yo voy a estar haciendo lo mismo pero con las letras que yo configuré. Voy a estar cambiando, le voy a estar haciendo más grande, voy a estar haciendo más grande la resistencia o el potenciómetro, que sería esa, es la que yo voy a estar incrementando. Chequen el porcentaje. Y si se fijan, yo voy haciendo más grande este potenciómetro y vean cómo va decrementando el voltaje de la lámpara. Lo voy a poner hasta 99. Si ustedes se fijan, tiene el máximo de resistencia y aquí apenas tengo milis, 50 casi 514 milivolts, casi nada. Empiezo a bajar esta resistencia para que empiece a circular corriente y empiecen a ver cómo empieza a incrementar. Bajo yo la resistencia y se incrementa el voltaje en la lámpara. Lo voy a poner hasta el 1%. Si le pongo 1%, aquí tengo ya un voltaje mayor. Entonces ya vimos lo que es multímetros de corriente alterna, osciloscopio, switches, resistencias variables, resistencias fijas y fuente de poder. Con esto ustedes ya pueden trabajar de una forma en general. Ya es cuestión de que ustedes estén trabajando y manipulando el simulador. Espero que les haya servido. Nos vemos. Hasta la próxima.